señores, muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Círculo de Bastiat, en este ciclo que pues le podríamos llamar verano-otoño 2015, en el cual estamos analizando y comentando este libro de Rigoberto Stuart, La magia y el misterio del comercio. Estamos en la parte 2 del libro que Rigoberto Stuart nombró concepciones erróneas en torno al comercio internacional. Ya vimos hace 2 sesiones el tema del colectivismo comercial. Hace una sesión centramos la atención en esto que Rigoberto llama producción versus generación de riqueza. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de las exportaciones y las importaciones, que Rigoberto ha titulado Fantasía de la exportación, fantasía de la exportación. Y déjenme comenzar leyendo cómo inicia Rigoberto Stuart esta parte de su libro. Dice: si el intercambio de bienes y servicios es una parte fundamental del sistema económico basado en la especialización y el intercambio, el cual le ha permitido a la humanidad generar riqueza en cantidades insospechadas hace apenas algunos siglos, y si exportar o deshacerse de un bien es la primera de las 2 acciones necesarias para el intercambio, e importar o apropiarse de otro bien es la acción que culmina ese proceso, ¿cómo se explica, se pregunta Rigoberto Stuart, el hecho de que el 90% de la población suscriba la noción de que exportar es bueno e importar es malo? He aquí un gran misterio. Ahora, yo creo que Rigoberto tiene toda la razón. Si nosotros saliéramos ahorita a la calle y le preguntáramos a las primeras 10 personas que pasen a nuestro lado, oye, ¿tú qué consideras que es mejor, exportar o importar? Yo creo que la gran mayoría diría es mejor exportar. Y todavía más, si les dijéramos, tendrías que elegir entre exportar o importar, y de tu elección va a depender lo que sucede en este país a partir de mañana, cuál de las 2 eliges, muy probablemente elegirían exportar. Parece ser que exportar es mejor que importar, que el objetivo en materia, por ejemplo, de política comercial tendría que ser promover lo más posible las exportaciones y frenar todo lo que se pueda las importaciones. Todo esto consecuencia probablemente, ¿sí?, de la ilusión crisoedónica, que consiste en confundir el dinero con la riqueza, ilusión crisoedónica que estuvo muy presente sobre todo en Europa de los siglos XV al siglo XVIII durante la época del mercantilismo, ¿sí?, tiempos en los cuales se creía que el dinero era la riqueza y que por lo tanto una nación sería más rica en la medida en que pudiera acumular más dinero en una época, insisto, siglos XV a siglo XVIII, en la cual el dinero era oro y plata, no el dinero fiduciario que tenemos hoy en día, sino oro y plata. Y claro, si yo lo que digo es, una nación debe ser lo más rica posible, la riqueza consiste en el dinero, pues para que una nación sea lo más rica posible tendría que acumular la mayor cantidad de dinero posible, y en aquel entonces el dinero era oro y plata, de tal manera que el objetivo de las políticas comerciales de los mercantilistas era acumular la mayor cantidad posible de oro y plata. Pero ¿cómo le hacía un país? Pensemos por ejemplo en Inglaterra, que no tenía ni minas de oro ni minas de plata, para acumular oro y plata. Hombre, pues tenía que exportar, por ejemplo, manufacturas. Y a cambio de esas manufacturas recibían, vamos a suponer de España que sí tenía minas de plata, plata. Entonces, claro, yo, Inglaterra, exporto manufacturas a España, España me paga con plata y esa plata se tiene que quedar en Inglaterra porque si la riqueza consiste en el dinero es plata. Para que una nación se enriquezca tiene que acumular dinero, en este caso plata, y esa plata se tiene que quedar en Inglaterra. Pero claro, ¿cuál es la única manera, al margen de que te la roben y se la lleven de mala manera, de que la plata salga de Inglaterra? Pues importando.
Si Inglaterra le compra algo a España, pues le tendrá que pagar a España con plata. Y entonces ahí lo que sucede es que a Inglaterra entran las mercancías exportadas, por ejemplo, desde España, pero de Inglaterra sale la plata. Y según esta visión, basada en la ilusión crisohedónica, el que salga la plata, ¿sí?, pues es un error porque el país se está empobreciendo, porque la riqueza consiste en el dinero es la plata, y para que una nación se enriquezca, pues tiene que acumular plata. Y para acumular plata, sobre todo si tú eres un país que no tiene minas de plata, lo que tienes que hacer es exportar, para que a cambio de tus exportaciones te den plata, pero para que esa plata se quede en el país y te enriquezca, pues lo que tienes que impedir es importar. Ahora, ¿cuál es el problema con el mercantilismo? Bueno, de entrada, la ilusión crisohedónica, ¿no? El hecho de creer que la riqueza consiste en el dinero, siendo que el dinero no es otra cosa más que el medio de intercambio de la riqueza, pero no es riqueza, es el medio de intercambio de la riqueza. Y permítanme poner por enésima vez el ejemplo que lo deja muy claro, ¿sí? Robinson Crusoe perdido en su isla con 100,000 millones de dólares. 100,000 millones de dólares. Se muere de hambre. Pero ¿cómo se va a morir de hambre si tiene 100,000 millones de dólares? Sí, pero no tiene un triste McDonald's donde ir a comprar un McTrío, porque está náufrago en su isla con 100,000 millones de dólares. Traspasamos a Robinson Crusoe con todo y sus 100,000 millones de dólares a Manhattan, y es más o menos Carlos Slim multiplicado por 2, pero no tanto por la cantidad de dinero, sino por la cantidad de bienes y servicios que con esa cantidad de dinero puedes comprar en Manhattan. El dinero no es más que el medio de intercambio de la riqueza. Y fíjense, el primero en haber reflexionado de manera sistemática, amplia, profunda en torno a este punto fue nada más ni nada menos que Adam Smith en La riqueza de las naciones. ¿Cuál es el nombre completo del libro de Smith? ¿Sí? Estudio acerca de las causas, naturaleza y origen de la riqueza de las naciones. Lo primero que se pregunta Smith es, ¿cuál es la naturaleza de la riqueza? ¿Sí? Y dice, la riqueza no es el dinero. La riqueza son los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. La riqueza de las naciones, y me refiero obviamente al libro de Adam Smith, es antes que otra cosa un alegato en contra del mercantilismo y en contra, de entrada, de la ilusión crisohedónica, ¿no? Pero bueno, el hecho es que si nosotros saliéramos aquí a la calle y a las 10 primeras personas que nos encontráramos le preguntásemos, oye, ¿qué es mejor, exportar o importar? Yo creo que la mayoría diría exportar. Oye, y si tú tuvieras que elegir entre exportar e importar, ¿con cuál te quedarías? Muy probablemente quedarías con exportar, Sí, ahora, más allá de la ilusión crisohedónica, del mercantilismo, ¿por qué, al menos de bote pronto, sin pensarlo mucho, la gente probablemente estaría más a favor de las exportaciones que de las importaciones? Porque, a ver, tenemos, por un lado, ¿sí?, la producción, la oferta y la venta. A ver, yo produzco algo, lo ofrezco, y si ello le interesa a algún consumidor y me lo compra, se lo vendo, ¿sí? Entonces, producir, trabajar, ofrecer y vender, ¿sí? Del otro lado, ¿qué tenemos? ¿Sí? Tenemos, ¿sí?, el consumo, tenemos la demanda, tenemos la compra. Por aquí hay una cosa importante. Para poder consumir, previamente tuvimos que haber producido. Primero trabajamos y luego comemos. Para poder consumir, y por ello entiendo disponer de un satisfactor para satisfacer la necesidad, previamente tuvimos que haber, ¿sí?, producido, ¿sí? Claro, si no produzco, no consumo, ¿sí? Oye, fíjate lo importante que es la producción. Si no produzco, no consumo, ¿sí? Si no ofrezco,
no me demandan, ¿sí? Si no ofrezco, no me demandan. Si no enseño mis mercancías, pues no va a haber quien las demande porque ni siquiera sabe que yo produje aquello, ¿sí? Y claro, el producir y ofrecer tiene como objetivo final el vender, ¿sí? Y solamente si yo logro este último paso, vender, es que voy a generar un ingreso con el cual ir a comprar aquello que necesito para satisfacer mis necesidades. Hombre, parece ser que vender es más importante que comprar, que exportar es más importante que importar. Exportar supone vender, importar supone comprar, pero si yo no vendo, no genero un ingreso y por lo tanto no cuento con el medio indispensable para poder adquirir los satisfactores y satisfacer mis necesidades. Dime tú si esto de producir, ofrecer y vender no es importantísimo. Y si no es en ello en lo que deberíamos de poner toda la atención, y dado que exportar supone vender, si me pones a escoger entre exportar e importar, a ojos cerrados escojo exportar. A ver, todo esto es cierto, pero con una aclaración muy importante. Producir, ofrecer y vender tienen toda la importancia que tienen los medios para lograr un fin. Decían los escolásticos, y aquí hay varios filósofos que no me dejarán mentir, que quien quiere el fin, quiere los medios. No hay de otra, ¿no? Dado que no somos omnipotentes, y la omnipotencia supone que basta con querer algo para lograr ese algo, pero dado que el ser humano no es omnipotente, entre lo que quiere y lo que logra está lo que puede, y lo que puede depende de los medios con los que cuenta, ¿sí? Entonces, claro, producir, ofrecer y vender tiene toda la importancia que tienen los medios, ¿sí? Pero ni producir, ni ofrecer, ni demandar son un fin en sí mismo. Son el medio para poder consumir, demandar y comprar, ¿sí? Y comprar. Fíjense, con las exportaciones, con lo que nosotros exportamos, satisfacen sus necesidades los extranjeros. Con lo que yo vendo, satisfacen sus necesidades mis compradores. Pero ¿con qué es aquello con lo que yo satisfago mis necesidades? Con lo que compro. ¿Con qué es aquello con lo que los mexicanos satisfacemos nuestras necesidades? Con lo que importamos. ¿Sí? Vender es el medio para obtener un ingreso con el cual poder comprar. ¿Comprar qué? Los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, ¿sí? Nuestras necesidades, ¿sí? Si a ustedes les dieran a elegir exportar o importar, por favor, si de ustedes va a depender, digan importar, ¿sí? Digan importar, no vayan a decir exportar. Ahora, claro, aquí al final de cuentas no es posible exportar una y otra y otra y otra vez sin importar nada. Como tampoco es posible importar una y otra vez sin exportar nada. Estamos hablando de dos, vamos a decirlo así, vías, una de ida y otra de regreso, de exactamente el mismo proceso, ¿sí? De exactamente el mismo proceso. Y para entenderlo, a ver, hagamos de lado el dinero, porque luego el dinero viene, vamos a decirlo así, a enturbiar un poco las cosas, no nos deja ver claro. Hagamos de lado el dinero, ¿sí? Y limitémonos al trueque. Y piensen ustedes en un tamaulipeco, un mexicano del estado de Tamaulipas, y un tejano, un estadounidense del estado de Texas. Y el tamaulipeco le va a vender manzanas al tejano, y el tejano le va a vender peras al tamaulipeco, ¿sí? Y está el tamaulipeco parado de este lado de la frontera, ahí está el río, y del otro lado, unos cuantos metros más allá, está el tejano.
Aquí está el tamaulipeco con sus manzanas, allá está el tejano con sus peras. No hay dinero. Tienen que limitarse al trueque. Aquí sí literalmente peras por manzanas. A ver, si el tamaulipeco toma una manzana, estira el brazo a través de la frontera. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el tejano? Pues va a tomar esa manzana. Eso es una ¿qué? Exportación. ¿Sí? Pero una vez que el tejano tomó la manzana del tamaulipeco, ¿el tamaulipeco se va a dar la media vuelta y se va a regresar a Tampico? No, claro que no. Le va a hacer así. Oye, ¿y mi pera? Ah, entonces el tejano toma una de sus peras, estira el brazo a través de la frontera y se la da al tamaulipeco. ¿Sí? ¿Cuál es la contrapartida indispensable de la exportación? La importación. Imagínense a estos dos personajes, el tamaulipeco, el tejano, está el río de por medio, cada uno de ellos estira su brazo, el tamaulipeco con la manzana, el tejano con la pera. ¿Qué estamos haciendo? Intercambiando, ¿sí? No puede haber exportación si no hay importación, no puede haberlo. Oye, ¿y si el tamaulipeco le regala al tejano la manzana? Ya no fue una exportación, ya fue un regalo, una donación, pero estrictamente hablando ya no fue una exportación. Exportar, ¿sí?, es sinónimo ¿de qué? De vender. Importar es sinónimo ¿de qué? De comprar. ¿Sí? Nada más que cuando hablamos de exportar, suponemos que esa acción se lleva a cabo entre personas de distinta nacionalidad, el mexicano y el estadounidense, y cuando hablamos de importar, entendemos que esa acción se lleva a cabo entre personas de distinta nacionalidad, ¿sí? Entonces, no puede haber exportaciones sin importaciones, ¿sí? Hagan de lado el dinero, limítense al trueque y lo van a ver muy claramente, ¿no? Es una imagen muy gráfica, no está el mexicano de este lado del río, el tejano de aquel lado del río, el mexicano estira su brazo con la manzana, ¿sí? El estadounidense estira su brazo con la pera. En el momento en el que el estadounidense toma la pera de la mano del mexicano, el mexicano toma la manzana, perdón, ¿qué ha sido? Ya me hice bolas, la pera del brazo de la mano del estadounidense, ¿sí? Entonces, ¿qué es mejor, exportar o importar? Miren, la pregunta está mal hecha. No es qué es mejor exportar o importar, sino qué es primero. A ver, en el caso de cada uno de nosotros, ¿qué es primero? ¿Vender o comprar? Vender. Vuelvo a lo dicho. Primero trabajas y luego comes. Y el que no trabaja no come. Primero trabajas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir trabajar? Por ejemplo, participar en los procesos de producción de algún bien o servicio, participación por la cual te pagan. Tú ahí lo que estás haciendo es vendiendo tu trabajo. ¿Sí? Oye, pero ¿cómo es posible que el ser humano venda su trabajo? Pues miren, yo no sé ustedes, pero yo estoy muy agradecido a todos ustedes que están dispuestos a comprar mi trabajo. Porque si no, no sé cómo le haría yo para generar ingreso y poder comprar los bienes y servicios para satisfacer mis necesidades. ¿Sí? Porque claro, luego hay gente que estos conceptos, no vender trabajo, comprar trabajo, pues pareciera ser algo así peyorativo, que va en contra de la dignidad de la persona, etcétera, etcétera. Hombre, que alguien esté dispuesto a pagarte por lo que haces, de entrada, ¿sí?, es una clara muestra de que lo que haces, por lo menos para esa persona, tiene algún valor. Y por eso está dispuesta a pagarte. Tú tendrías que sentirte orgulloso de aquello, ¿no? Malo que absolutamente nadie estuviera dispuesto a pagarte ni 50 centavos por lo que haces. Serías, con relación al bienestar de los demás, un verdadero inútil. No sirves para nada con relación al bienestar de los demás, ¿no? No eres capaz de hacer algo que le ayude a los demás a elevar su nivel de bienestar. Entonces, con relación al bienestar de los demás, eres un verdadero inútil. Entonces, a ver, ¿qué es primero? ¿Vender o comprar? ¿Qué es primero? ¿Producir o consumir? ¿Qué es primero? ¿Ofrecer o demandar? A ver, primero es producir, primero es ofrecer y primero es vender. Y una vez que llegaste a este tercer paso, vender, con eso generaste un ingreso con el cual vas a ir a demandar, a comprar y a consumir. ¿Sí? Dicho en términos de comercio entre personas de distinta nacionalidad, ¿qué es primero, exportar o importar? Exportar.
Hombre, si volvemos al ejemplo del trueque, se da al mismo tiempo, ¿no? Pero si introducimos el dinero, eso puede diferir las dos operaciones, ¿no? Si no hay dinero, tiene que ser al mismo tiempo, ¿no? En el momento en que te doy la manzana, tú me tienes que dar la pera. Si hay dinero, te doy la manzana, tú me das dinero y a lo mejor yo vuelvo dentro de 3 días a comprarte las peras, ¿no? Pero si no hay dinero y estamos limitados al trueque, ¿sí? La compra y venta se realiza al mismo tiempo. El dinero lo que permite es diferir esas dos acciones, ¿sí? ¿Qué es mejor, exportar o importar? ¿Sí? Pero, ¿qué es mejor? Si tuvieran que elegir en el entendido de que no se pueden separar, importar. A ver, ¿qué es mejor? ¿Producir o consumir? Es más, a ver, ¿quién de ustedes no quisiera consumir sin tener que producir? Hombre, ¿quién de ustedes no quisiera poder satisfacer sus necesidades sin necesidad de trabajar? Pues, ¿dónde firmo? ¿Sí? ¿Dónde firmo, no? Ahora, a ver, para que luego no se malentienda, el trabajo, y aquí abro un paréntesis, tiene varias dimensiones. Vamos de lo urgente a lo importante. En el ámbito de la urgente, la dimensión del trabajo es la económica. Hay que trabajar para producir los bienes y servicios con los cuales satisfacer nuestras necesidades. Lo dije ya un par de veces. Primero trabajamos y luego comemos. Esa es la dimensión económica del trabajo. Ahora, que a mí en lo personal me gustaría ya tener definitivamente resuelta la dimensión económica del trabajo, lo cual supondría tener ya garantizada desde hoy la satisfacción, sí, de mis necesidades, gustos, deseos y caprichos de aquí al día que me muera, pues sí. Porque eso de entrada me brindaría tranquilidad, ¿no? ¿Sí? Pero el trabajo no nada más tiene esa dimensión económica. Tiene también una dimensión social que es muy importante. Por ejemplo, al trabajar cooperamos con los demás. Piensen ustedes en un equipo de fútbol profesional. ¿Qué es lo que hacen los jugadores cuando saltan a la cancha? Trabajar y órale a desquitar el sueldo y, para ser más claros, el sueldazo. Pienso, por ejemplo, en el Barça o en el Real Madrid. Órale, muchachos, a desquitar los sueldazos que se les están pagando. Pero, ¿qué es lo que hacen todos los jugadores del Real Madrid y todos los jugadores del Barcelona cuando saltan a la cancha? Cooperan entre ellos para ganarle al equipo rival. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos todos los profesores que damos clases aquí en la Universidad Panamericana, en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Derecho o en la Escuela de Economía, entre nosotros? Cooperamos en la formación académica de los alumnos. Hay una cooperación. Trabajar supone también cooperar y también supone que competir. Todos los que damos clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana competimos, y muchas veces puede ser el mismo profesor, pero bueno, con los profesores que dan clases en la Libre de Derecho. Estamos compitiendo con ellos. Esa es la dimensión social del trabajo. Cooperamos y competimos. Pero así llegamos a lo que yo considero la dimensión más importante del trabajo, la dimensión, vamos a decirlo así, verdaderamente trascendente, que podríamos llamar la dimensión personal, ¿sí? A ver, ¿cómo explicar esto? Debemos de estar conscientes de que al trabajar no solamente, voy a poner un ejemplo, el carpintero a la hora de hacer la mesa no solamente hace la mesa. Es más, en primera instancia ni siquiera está haciendo la mesa porque en primera instancia se está haciendo a sí mismo como carpintero. Y si la mesa está bien hecha, él será un mejor carpintero. No hay manera de que haciendo una buena mesa, esa persona termine siendo un peor carpintero. No hay manera. Si la mesa está mal hecha, independientemente de que le quedó mal al cliente, cosa muy grave porque a ver si regresa, él será un peor carpintero. No hay manera de que haciendo una mala mesa, esa persona termine siendo un mejor carpintero. Si hiciste una mala mesa, al menos con relación a esa mesa mal hecha, tú terminaste siendo un peor carpintero, ¿sí? ¿Qué estoy señalando? Esta relación indisoluble que hay entre la persona que trabaja
el trabajo realizado y el producto del trabajo. ¿Sí? De tal manera que, como dije yo hace un momento, ¿sí? Somos lo que hacemos, pero sobre todo somos como lo hacemos. Y si lo hacemos bien, seremos mejores. La relación entre el hacer y el ser. Y esto tiene que ver con la dimensión personal, digámoslo así, más propiamente humana del trabajo, ¿sí? Del trabajo. Hombre, pobre de aquel que solamente trabaja por razones económicas, por comer, porque ese trabajo que realiza es un trabajo muy empobrecido, ¿no? Lo cual quiere decir que si resolviéramos el problema económico, si le pegamos al melate y nos sacamos 1,000 millones de pesos que bien invertidos y cuidados nos permiten, ¿sí?, vivir con tranquilidad, tendríamos que seguir trabajando, sobre todo por la dimensión, ¿sí?, la dimensión humana. Miren, déjenme contarles algo muy personal. Cuando mi papá se jubiló, recuerdo era un domingo en la tarde, y me dijo, mira hijo, cuando te jubiles, lo primero que debes de tener muy claro es en qué vas a trabajar al día siguiente. Y me dijo, no qué vas a hacer al día siguiente, ahora sí me voy a dedicar a jugar golf. No, no, no. ¿En qué vas a trabajar? Si luego te queda más tiempo libre para jugar golf o dedicarte a la jardinería, qué bueno. Pero ¿en qué vas a trabajar? Y para acabar con la historia, mi padre toda su vida trabajó en seguros, fue asegurador toda su vida, se jubiló. Fíjense cómo era la vida en aquel entonces. Mi padre empezó a trabajar en una compañía de seguros como ayudante de contador. Era el ayudante del contador, mediados de los años 50 del siglo pasado. Y se jubiló 3 décadas después siendo el director general. Pero mi padre trabajó prácticamente toda su vida en la misma empresa. Hoy es muy difícil encontrar una persona así, ¿no?, que toda su vida trabaja en la misma empresa. Se jubila siendo el director general de la empresa, se tomó un mes de vacaciones, regresó y lo contrataron como director general de la Revista Mexicana de Seguros y Fianzas. Entonces siguió en el ambiente que le gustaba, el ambiente de los aseguradores, de los afianzadores, trabajando, ¿sí? Era el director de la Revista Mexicana de Seguros y Fianzas, etcétera, etcétera, y mi papá falleció siendo el director de la Revista Mexicana de Seguros y Fianzas. No, claro, ya trabajaba en otras condiciones, ¿no?, ya más relajado, trabajaba nada más de 9 a 2 las mañanas, la tarde la dedicaba a leer, ya en otro ámbito. Pero sí me acuerdo, aquí tengo la imagen de mi papá, mira hijo, el día que te jubiles, lo primero que debes tener muy claro es en qué vas a trabajar al día siguiente. Y me dijo, no qué vas a hacer. Ahora sí me voy a dedicar a la jardinería. Hombre, sí, qué bueno. Todo hobby enriquece la vida de quien lo tiene, ¿no? Pero sí me dijo, no qué vas a hacer, en qué vas a trabajar. ¿Por qué? Pues por la dimensión humana, ¿no? Además de que el trabajo, y con esto cierro el paréntesis, es sin duda alguna la mejor de las terapias. La mejor de las terapias, ¿no? Es que ando deprimido, me voy al centro comercial a dar una vueltecita a ver si se me quita la depresión. No. Andas deprimido, ponte a trabajar. Ponte a hacer algo de provecho, ¿sí? Ponte a hacer algo de provecho. Bueno, señores, entonces, ¿cuál es el fin y cuál es el medio? ¿Sí? A ver, si ustedes me preguntan, ¿por qué debemos exportar? No debes exportar. Así que sea un deber exportar, no. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que exportar? Ah, pues muy sencillo. Porque si queremos importar, en el caso nuestro, de los mexicanos, necesitamos disponer de dólares para pagar lo que importamos, y como aquí no producimos dólares sino pesos, pues la única manera, o una de, porque no es la única, ya vamos a ver cuáles son las otras, de adquirir dólares es exportando. Entonces no es que debas exportar, pero si quieres importar, tienes que exportar. Y es más, si quieres importar, previamente tienes que exportar, ¿sí? Exportar. La exportación es el medio y la importación es el fin. La importación es el fin. Bueno, entonces, a ver, en este capítulo, Rigoberto Stuart analiza 2 falacias. La primera, que es la que hemos estado tratando hasta ahorita, es mejor exportar que importar, ¿sí? Es mejor ofrecer que demandar. Es mejor producir que consumir, ¿sí? Esa es la primera falacia, ¿sí? Y
En torno a estas falacias, a lo largo de la historia, se han practicado esencialmente dos tipos de política comercial. La primera, que parte de la idea de que hay que privilegiar las exportaciones, ¿sí? Históricamente fue el mercantilismo, ¿sí? Y en el mercantilismo la principal herramienta fue el proteccionismo. ¿Y cuál es la contrapartida del proteccionismo? Bueno, el librecambismo, vamos a llamarle así, el librecambismo, ¿sí? Que parte del hecho, primero, no de negar la importancia de las exportaciones, pero sí de reconocer que las exportaciones son el medio para lograr el verdadero fin, que son las importaciones, ¿sí? Bueno, ¿cómo podríamos definir, porque Rigoberto no lo hace y creo que vale la pena dedicarle unos minutos a esto, el librecambismo? A ver, el librecambismo es ese arreglo institucional, esas reglas del juego, ¿sí? Por las cuales son los consumidores, comprando o dejando de comprar en el mercado, quienes deciden la composición y el monto de las importaciones. Es decir, allí donde los consumidores, comprando o dejando de comprar, deciden qué se importa y cuánto se importa, hay librecambismo, sin ninguna intervención del gobierno, ¿sí? ¿Qué se va a importar? Lo que los consumidores estén dispuestos a comprar. ¿En qué cantidades? En las que los consumidores estén dispuestos a comprar. ¿Quién es ahí, vamos a decirlo así, el que manda? El consumidor, ¿sí? Se importa una mercancía X que nadie demanda, nadie compra, no se vuelve a importar. Se importa una mercancía que todos los consumidores se la pelean, se va a seguir importando y probablemente en cantidades mayores. Bueno, allí donde la regla del juego es que sean los consumidores los que determinen la composición, el qué y el monto, el cuánto de las importaciones, hay librecambismo. La contrapartida es el proteccionismo. Bueno, ¿qué es el proteccionismo? El proteccionismo es el arreglo institucional, las reglas del juego, por las que el gobierno determina el monto y la composición de las importaciones. El gobierno dice qué se importa y qué no se importa, y de lo que se importa, en qué cantidades. ¿En qué cantidades? ¿Qué supone el proteccionismo? Que ahí está el gobierno prohibiéndole a los ciudadanos de su país comprar lo que les dé la gana, donde les dé la gana. Porque yo, gobierno, soy el que decide qué se importa y qué no se importa, y de lo que se importa, en qué cantidades se importa. Bueno, de acuerdo. Y tu gobierno, ¿quién rayos eres? Y así hay que plantearle las preguntas al gobierno. ¿Quién demonios eres para prohibirme a mí comprar lo que me dé la gana, donde me dé la gana? A ver, honestísimamente, ¿ustedes creen que el gobierno tiene el derecho, el poder sí, pero yo estoy hablando del derecho, de prohibirles a ustedes comprar lo que les dé la gana, donde les dé la gana? Ir a Timbuktu y comprar aquello que les gustó en Timbuktu y poder traerlo a México para consumirlo. Bueno, espérame, ¿cómo es posible que a lo largo de la historia, ¿sí?, los ciudadanos hayan permitido, sigan permitiendo y muy probablemente seguirán haciéndolo, tantas arbitrariedades de los gobiernos? ¿Sí? Ahorita en México, ¿sí?,
tenemos fronteras muy abiertas. Tenemos fronteras muy abiertas, ¿no? Sí. Pero hace 40 años, tú te ibas de vacaciones con tu familia a Disneylandia, te traías la camisetita con Mickey Mouse y había que meterla de contrabando. A ver, yo fui contrabandista. Yo a los 7 años metí de contrabando a México una camiseta con la figura de Mickey Mouse. ¿Estaba prohibido? ¿Estaba prohibido? No, espérame. ¿Y tú, gobierno, quién eres para prohibirle a mis papás que le compren a un niño en aquel entonces de 7 años en Estados Unidos, ¿sí?, una camiseta, ¿sí?, con la cara y las orejotas de Mickey Mouse? Es una arbitrariedad. Claro, ese es el problema con el proteccionismo. Miren, toda política económica, fiscal, monetaria, comercial, agropecuaria, la que ustedes quieran, debe hacerse dos preguntas. Primera, ¿ayuda o no a combatir el problema económico de fondo que es la escasez? Si ayuda a combatir el problema económico de fondo que es la escasez, adelante, la palomeamos y vamos a aplicarla. Si no, va para atrás, porque lo único que va a hacer tu política económica es agravar el problema de la escasez y por lo tanto disminuir el nivel de bienestar de las personas. Esa es la pregunta desde el punto de vista económico. Pero hay otra pregunta que hay que hacerse desde el punto de vista, ¿sí?, de la justicia. Esa política económica que tú pretendes aplicar, ¿respeta el derecho de las personas a la libertad y a la propiedad? ¿Sí o no? Si lo respeta, adelante. Si no, va para atrás porque es una política económica injusta. Hay que hacerse las dos preguntas. La pregunta relacionada con la eficacia, ¿ayuda o no ayuda a reducir el problema de la escasez? Y la pregunta relacionada con la justicia, ¿respeta o no respeta los derechos de la persona a la libertad individual y la propiedad privada? Ahora, a ver, vamos a suponer un país en el cual hay libre cambismo, ¿sí? Son los consumidores de ese país comprando o dejando de comprar quienes deciden la composición y el monto de las importaciones. Son ellos los que deciden qué se importa y en qué cantidades se importa. El gobierno no mete la mano, ¿sí? Pero de pronto, un grupo de productores nacionales, ¿sí?, se acercan al gobierno para pedirle que prohíba la importación de la mercancía X, ¿sí?, para pedirle que los proteja, y de ahí el nombre proteccionismo, y aquí sí no podemos llamarnos engaño, el nombre lo dice todo, proteccionismo, ¿sí?, que los proteja de la competencia que traen consigo las importaciones. Oye, ¿por qué querrías tú que yo, gobierno, te protegiera de la competencia que traen consigo las importaciones? Porque la competencia, señores, es una amenaza. La competencia te puede quebrar, te puede sacar del mercado. Y precisamente por ser una amenaza, es lo más eficaz que existe para que te pongas las pilas, te vuelvas más productivo y más competitivo y no te saquen del mercado. Claro que la competencia es una amenaza, claro que sí, pero en esa amenaza estriba su eficacia para, si no quieres que te saque del mercado, vuélvete más productivo y más competitivo. Sé capaz de servir mejor a los consumidores. No, pero yo quiero que me protejas. Quiero que me protejas. Y vamos a suponer, y quiero que me protejas porque, a ver, este es el argumento que los empresarios que buscan la protección del gobierno frente a las importaciones usan una y otra vez. Porque mira, yo no puedo competir. De entrada está, vamos a decirlo así, el reconocimiento de la incompetencia, ¿no? Oye, ¿por qué quieres que te proteja de la competencia? Porque no puedo competir, porque soy un incompetente. Híjole, ya, vamos a decirlo así, reconocer esto públicamente. Mira, si eres un incompetente, cállate, haz lo que tengas que hacer para volverte competitivo
Y entonces sí, párate frente al resto del mundo y di, señores, yo soy muy competitivo. A nivel de fútbol, yo soy Messi o yo soy Cristiano. Muy competitivos. ¿Sí? Claro, eso cuesta. ¿Sí? Eso cuesta, ¿no? Podrás tener muchísimas facultades, ¿sí? Pero si no le trabajas, por más facultades que tengas, no llegas a ser un Messi o un Cristiano. ¿Sí? Bueno. No. Yo quiero que me protejas, porque fíjate, si siguen estas importaciones compitiendo conmigo, voy a quebrar. Y si yo quiebro, voy a despedir a 1,773 trabajadores que tengo en la fábrica. Y eso supone que 1,733 familias se van a quedar sin sustento. Entonces, no es que me protejas a mí, es que tu gobierno tienes que proteger el empleo de los mexicanos. Este es el argumento que una y otra vez utilizan los productores nacionales que quieren que el gobierno los proteja de la competencia. El argumento del empleo. El argumento del empleo. ¿Sí? Ahora, a ver, yo no digo que, hombre, los productores nacionales, el empresario que está al frente de esa empresa, no pueda estar preocupado por el empleo, por sus trabajadores, ¿no? Más le vale, ¿no? Sí, más le vale. Pero al final de cuentas, ¿cuál es realmente el objetivo que buscan? Prohibimos las importaciones y de entrada, ¿sí?, la oferta de ese bien o servicio se reduce, va a haber menos. Y eso es lo que le permite a los productores nacionales que aumentar el precio y obtener lo que Gordon Tullock llamó una renta. ¿Qué es en términos de Gordon Tullock la renta? No es la renta que la señora dueña del departamento le cobra a sus inquilinos por rentárselos. No, la renta en términos de Gordon Tullock, un economista estadounidense fallecido hace relativamente poco, a quien desde mi punto de vista se le quedó debiendo el Premio Nobel de Economía, deberían de habérselo dado, pero nunca se lo dieron, ya se murió. La renta es la diferencia que el productor, el oferente, el vendedor se cobra entre el precio que cobra por estar protegido de la competencia y el precio que podría cobrar si estuviera sujeto a la disciplina de la competencia. A ver, si yo tengo la competencia de las importaciones, ¿sí?, no puedo ofrecer a más de 10 pesos porque a más de 10 pesos nadie me lo compra porque hay otras opciones, precisamente las del producto importado. Pero el gobierno, haciéndome caso, prohíbe la importación de ese producto. Eso reduce, ¿sí?, la oferta de ese producto en la economía y eso es precisamente lo que me permite ¿qué? Elevar el precio. Y ahora cobro 13. Bueno, esa diferencia, el precio que cobro 13 y el que podría cobrar si tuviera toda la competencia, es la renta. Y a estos personajes se les conoce como buscadores de rentas. Oye, tú protégeme para que yo pueda vender a un precio mayor. Bueno, a ver, imagínense que un grupo de productores nacionales llegara a ver al secretario de Economía y le pidieran, mira mi querido Ildefonso, así se llama el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ¿no? Si queremos que nos protejas de la competencia que traen consigo las importaciones para poder cobrar un precio mayor. Bueno, ya sería de un cinismo verdaderamente digno de mejores causas, ¿no? No, queremos que nos protejas de la competencia que traen consigo con las importaciones porque en caso de quebrar, pues voy a tener que cerrar la empresa y entonces voy a tener que despedir a 1,733 trabajadores cuyas familias se van a quedar sin el sustento, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es normalmente el argumento del empleo. Pero en realidad, ¿qué es lo que busca cualquier empresario que quiere que el gobierno lo proteja de la competencia? Obtener rentas, poder cobrar un precio mayor del que cobraría si tuviera toda la competencia. Ahora, a ver, fíjense, teníamos un país librecambista,
en el cual los consumidores comprando o dejando de comprar, ¿sí?, determinaban la composición y el monto de las importaciones. Un grupo de productores nacionales reacciona en contra de aquello y convence al gobierno, ¿sí?, de prohibir las importaciones. Primera pregunta, la pregunta desde el punto de vista de la economía. ¿Ese prohibir las importaciones va a ayudar a reducir el problema de la escasez o por el contrario lo va a incrementar? Lo va a incrementar. Lo va a incrementar. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, esa medida es antieconómica. No te ayuda, ¿sí?, a disminuir el problema de la escasez, sino al contrario, lo aumenta. Por lo tanto, no debería de aplicarse. Y desde el punto de vista, digámoslo así, de la ética, de la justicia, esa medida, prohibir las importaciones, respeta la libertad individual y propiedad privada de los ciudadanos de este país, en concreto de los consumidores. No, porque ahí está el gobierno prohibiéndote comprar lo que te dé la gana donde te dé la gana. Prohibiéndote, por ejemplo, usar libremente parte de tu propiedad para adquirir lo que te dé la gana, independientemente de dónde haya sido producido. Donde haya sido producido. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, falsos argumentos aparte, ¿sí?, lo que el proteccionismo logra es que los productores nacionales vendan a un precio mayor del que podrían vender si tuvieran competencia. ¿Sí? Les permite obtener rentas. ¿Y cuál es la contrapartida de esto por el lado de los consumidores? Pues que los consumidores van a tener que destinar una mayor proporción de su ingreso a comprar ese bien y servicio. Con lo cual, ¿sí?, van a tener que dejar de comprar algún otro bien o servicio y o a dejar de ahorrar. Y eso es antieconómico. Eso es antieconómico y además es terriblemente injusto. Es terriblemente injusto. Ahora ustedes dirán, bueno, sí, pero esto era ya en la época del mercantilismo, ¿no? Siglos XV, XVIII, ahorita ya los tratados de libre comercio es otra cosa, bla, bla, bla. Bueno, ustedes nada más oigan, por favor, al señor Donald Trump. Donald Trump el otro día dijo una cosa que da para escribir un par de artículos. Dijo, no, el comercio entre las naciones no tiene que ser libre, tiene que ser justo. Bueno, claro, a mí me gustaría sentarme con el señor y decir, a ver, mi querido Don, explícame tú qué entiendes por comercio justo. ¿Qué es el comercio justo? Bueno, el único comercio justo es el que las personas pueden llevar a cabo libremente. Y precisamente porque lo llevan a cabo libremente, porque ni el comprador obliga al vendedor a vender, ni el vendedor obliga al comprador a comprar. ¿Sí? Estas ideas siguen estando presentes, ¿no? Siguen estando presentes. El comercio, dijo Trump, internacional, no tiene que ser libre, tiene que ser justo. Tiene que ser justo. ¿Sí? Ahora, a ver, hablando de la justicia, vamos a suponer que al país entra el producto X, importado, traído de otra nación, y le hace la competencia a los productores nacionales. Y los productores nacionales simple y sencillamente no pueden competir con el producto importado y el producto importado termina sacándolos del mercado. Ahora, a ver, ¿quiénes fueron los que al final de cuentas terminaron sacando del mercado a los productores nacionales? Los consumidores nacionales, ¿sí?, que eligieron el producto importado sobre el producto hecho en México. Ojo, ¿sí? Si esa fue la decisión de los consumidores, hoy aquí tengo una mucho mejor opción de consumo en términos de precio, calidad y servicio. Importado. Pero en términos de precio, calidad y servicio, esto me representa una mucho mejor opción de consumo. ¿Sí?
Si los consumidores nacionales compran nada más el producto importado, dejan de comprar el producto nacional y los productores nacionales quiebran, ¿ello implica algún tipo de injusticia? ¿Eso es injusto para los productores nacionales? Bueno, a ver, la primera pregunta podría ser, vamos definiendo qué es la justicia. Bueno, a ver, vámonos a la definición clásica. Justicia es la constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo. Es la definición clásica de Ulpiano. La constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual. La justicia no es otra cosa más que respetar los derechos de los demás. Esa es la justicia, respetar los derechos de los demás. Bueno, el productor nacional tiene el derecho de vender sus productos. A ver, tiene el derecho de intentarlo, de hacerle la lucha, que no es otra cosa más que el derecho a producir, trabajar, emprender, ofrecer, etcétera, etcétera. Pero si yo digo que el productor nacional tiene el derecho de vender su producto, y si acepto que derecho es todo aquello que reclame el cumplimiento de una obligación por parte de un tercero, entonces el derecho del productor nacional a vender su producto tiene como contrapartida la obligación de los consumidores nacionales de comprárselo. Porque derecho es todo aquello que tiene como contrapartida la obligación de un tercero. Entonces, si yo digo, el productor nacional tiene el derecho de vender, entonces ese derecho de vender tendría como contrapartida la obligación de todos los consumidores nacionales de comprarle. ¿Sí? Y a ver, yo tengo la obligación, ¿sí?, de comprarle algo a alguien. No, claro que no. ¿Sí? Entonces, los productores nacionales y de cualquier otro país no tienen el derecho a vender, porque ello supondría que alguien tendría la obligación de comprarles, y eso no es cierto. ¿Sí? Hombre, tienen el derecho al trabajo, ¿sí? Haz tu esfuerzo, ¿sí? Pero tú vas a vender en la medida en que convenzas al consumidor. Porque al final de cuentas, frente a ti, productor, oferente, vendedor, el consumidor decide. Y dado que decide, no lo puedes obligar. Por lo tanto, si no lo puedes obligar y quieres que te compre, lo tienes que convencer. Oye, ¿y cómo le hago? Muy sencillo, a base de la trilogía de la competitividad: menores precios, mayor calidad y mejor servicio. Menores precios, mayor calidad y mejor servicio. Convéncelo, ¿sí? Lo tienes que convencer, ¿sí? Entonces, el proteccionismo, señores, es económicamente ineficaz y éticamente injusto. Éticamente injusto, ¿sí? Por lo tanto, debería de ¿qué? De prohibirse. Debería de estar prohibido. Y ojo, aquí sí no podemos llamarnos engaño, ¿eh? Proteccionismo. ¿A quién vas a proteger? ¿Sí? Pues a los productores nacionales. ¿Y de qué los vas a proteger? Pues de la competencia que trae consigo las importaciones. Oye, ¿y por qué tendrías que protegerlos de la competencia que traen consigo las importaciones? Porque la competencia es una amenaza. Te puede quebrar y sacar del mercado. Bueno, de acuerdo. ¿Y qué ante esa amenaza el camino correcto no es el de aumentar tu productividad y competitividad, no el de protegerte? ¿Cuál es el camino correcto? Pero además, ¿dónde queda la legitimidad de un gobierno que al proteger a unos, los productores nacionales, termina perjudicando a otros, los consumidores nacionales? Con el agravante, para vergüenza del gobierno, de que los consumidores nacionales siempre somos muchísimos más que los productores nacionales.
Entonces estás aplicando una medida para beneficiar a unos cuantos en contra de la mayoría. Oye, pero es que lo que vas a beneficiar es la producción, la oferta, la venta, ¿sí? Pero no se nos debe olvidar, jóvenes, que todo eso es un medio para, con toda la importancia que tienen los medios, pero es un medio para, no es un fin. La producción no es un fin en sí mismo. A ver, les voy a poner un ejemplo. Si un día de estos ya nadie, absolutamente nadie, fumara, ¿tendría algún sentido seguir produciendo cigarros? ¿No? Bueno, ahí se ve clarísimamente que la producción de cigarros es un medio para que los que fuman satisfagan sus necesidades. Si esa necesidad desaparece, ¿qué sentido tendría seguir produciendo un satisfactor que ya no tiene una necesidad que satisfacer? Ninguna. A los 15 días, quien se vaya por ese caminito quiebra, porque nadie le va a comprar. ¿Sí? Bueno, nadie le va a comprar. ¿Sí? Exportar e importar son actividades complementarias, no sustitutas. ¿Sí? Si se exporta, a ver, vamos a ver. A lo mejor todavía no los convenzo, ¿no? ¿Qué pasa si nada más se exporta y no se importa nada? ¿Cuál sería el resultado de esa acción? A ver, nada más vamos a exportar, exportar, exportar y no vamos a importar. ¿Quedamos igual? ¿Nos enriquecemos o nos empobrecemos? Si nada más exportamos. A ver, vamos a suponer que a partir del próximo 1 de enero del 2016 y durante los próximos 10 años, hasta el 2026, lo único que hacemos los mexicanos es exportar, 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 exportar a lo largo de 10 años sin haber importado nada. Vamos a suponer que fuera posible, ya vimos que no lo es, pero que fuera posible. Dentro de 10 años, ¿seríamos más ricos? ¿Estaríamos igual o seríamos más pobres? A ver, si nada más vendemos, 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 vendemos y no compramos absolutamente nada, en una de esas hasta de hambre nos morimos, ¿no? Si te empobreces, ¿sí? La otra, vamos a suponer que nada más importamos, 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 ¿sí? Y por lo tanto disponemos de una enorme cantidad de bienes y servicios. Bueno, ahí podríamos decir que si esa fuera la estrategia a lo largo de 10 años, dentro de 10 años seríamos más ricos, ¿no? Porque dispondríamos de más bienes y servicios. Ahora, insisto, ¿cuál es el problema? Que no se puede nada más exportar, 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 sin importar absolutamente nada, como tampoco se puede nada más importar, 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 sin exportar algo, ¿no? ¿Sí? Sin exportar algo, ¿sí? Pero fíjense lo que dice Rigoberto Stuart al respecto. El comercio internacional le permite a la sociedad incrementar su riqueza más allá de la producción nacional. Más allá de la producción nacional. ¿Sí? Esto es importante. A ver, el comercio internacional le permite a la sociedad incrementar su riqueza, es decir, incrementar la disponibilidad de bienes y servicios más allá de la producción nacional. ¿Sí? Ahora, a ver, ¿esto cómo se logra? ¿Sí? ¿Cómo se logra incrementar la producción nacional gracias al comercio exterior, más allá, la riqueza nacional, más allá de la producción nacional? Déjenme más encontrar, ay Dios mío, ¿dónde tengo esto? Aquí está. Fíjense, las dos falacias que analiza Rigoberto aquí son, es mejor exportar que importar. Y la segunda, que no la menciona tan explícitamente, pero aquí a partir de la página 72 está muy claramente mencionada, es que parece ser que es mejor tener, sí, un superávit en la balanza comercial que tener un déficit. ¿Qué quiere decir que la balanza comercial de un país sea superavitaria? Que es más lo que se exporta que lo que se importa. Y como es mejor exportar que importar, pues hombre, es mejor tener un superávit comercial que un déficit comercial. Si tenemos un déficit comercial, quiere decir que es que
más lo que importamos que lo que exportamos. Y como es mejor exportar que importar, el déficit comercial es malo. Fíjense, Rigoberto Stuart, aquí en la página 72, introduce un concepto que lo llama el consumo bruto. Dice, a ver, al final de cuentas, para medir el estado de bienestar de un país, hay que centrar la atención en el consumo bruto. ¿Cómo define Rigoberto Stuart el consumo bruto? Dice, a ver, el consumo bruto es la producción interna, la producción de bienes, el PIB, Producto Interno Bruto, la producción interna, menos las exportaciones. Porque claro, eso que exportamos se va a consumir en otro país. Lo van a consumir los extranjeros, no nosotros los mexicanos. Entonces, lo que producimos menos lo que exportamos más lo que importamos. ¿Sí? Eso te da la disponibilidad de bienes y servicios en un país. A ver, ¿cuánto produjimos? Esto. De esto, ¿cuánto exportamos? Pues tanto. Bueno, eso hay que restárselo. Porque con eso que exportamos van a satisfacer sus necesidades, elevar su nivel de bienestar, etcétera, etcétera, los extranjeros. Pero si le restamos las exportaciones, hay que sumarle ¿qué? Las importaciones. Entonces, este concepto de consumo bruto, o vamos a ponerlo así, disponibilidad bruta de bienes y servicios, se calcula como la producción de bienes y servicios que se realizó en el país, menos las exportaciones, más las importaciones. ¿Sí? Esa es la manera correcta de calcular, a ver, con cuánto disponemos. ¿Con cuánto disponemos? Ojo, no nada más la producción, sino también la parte de comercio internacional. Bueno, hay tres posibilidades. Vamos a ver. Imagínense ustedes, primera posibilidad, una producción de 1000. Vamos a medir la producción, las exportaciones y las importaciones en términos dinerarios. Produjimos 1000 unidades dinerarias. Exportamos 100 e importamos 50. ¿Sí? Bueno, a ver, si exportamos 100 e importamos 50, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado de nuestra balanza comercial con el resto del mundo? Exporté 100, importé 50. Vamos a tener un superávit de 50 a nuestro favor. ¿Sí? Te vendí 100, te compré nada más 50, tengo un superávit de 50. Entonces, la producción interna 1000, ¿sí? Menos las exportaciones que son de 100, 900. Más las importaciones que fueron de 50, 950. Es decir, el consumo bruto, en este caso, es 950. Menor a la producción de bienes y servicios. Produje 1000, exporté 100, importé 50. Una vez que hago la cuenta, me quedan 950. Produje 1000, menos 100 de exportaciones, 900, más 50 de importaciones, 950. ¿Qué quiere decir esto? Que con superávit en la balanza comercial, la disposición de bienes y servicios de ese país es que menor que lo que se produjo, con superávit. Bueno, entonces aquí podríamos empezar a preguntarnos si realmente el superávit comercial es esa maravilla que muchos dicen que es. Oye, pero es que con superávit comercial, dado que es más lo que le vendo a los extranjeros que lo que les compro, pues efectivamente mi disponibilidad interna de bienes y servicios va a ser menor. Segunda posibilidad, produzco los 1000, exporto 50 e importo 100. Entonces tengo que un déficit de 50. Tengo un déficit de 50. Exporté 50 e importé 100, tengo un déficit de 50. Pero una vez que hago los cálculos, resulta que el consumo bruto, la disponibilidad bruta de bienes y servicios, es de 1050. Produje 1000, menos 50 de exportaciones, más 100 de importaciones, 1050. Produje 1000, pero con déficit comercial
tengo un consumo bruto mayor que la producción interna. A ver, si a ustedes les dieran a escoger superávit o déficit, ¿qué escogen? Déficit, porque con déficit comercial la disponibilidad de bienes y servicios es mayor. Y si la disponibilidad de bienes y servicios es mayor, el nivel de escasez es ¿qué? Menor. Y existe la posibilidad, siempre y cuando tengas dinero suficiente para poder comprar aquello, de elevar tu nivel de bienestar. Entonces, con superávit comercial, ¿sí?, la disponibilidad bruta de bienes y servicios resulta menor que lo que se produjo. Con déficit comercial, la disponibilidad de bienes y servicios resulta mayor de la que se produjo. Bueno, ¿y qué creen ustedes que sucede cuando hay equilibrio? Pues que quedamos igual, ¿no? A ver, produzco 1000, exporto 100, importo 100, 1000 más 100 menos 100, 1000, queda igual. Ahora, a ver, la conclusión a la que llegamos es que si nos dieran a elegir entre déficit y superávit, en contra de lo que la mayoría dice superávit, porque es, a ver, claro, la misma palabra superávit tiene una connotación positiva, ¿no? Te da la idea de que sobra. Déficit tiene una connotación negativa porque te da la idea de que falta, ¿no? De que falta. Sí, pero a ver, analicémoslo así. Analicémoslo así, desde el punto de vista de lo que Rigoberto llama el consumo bruto o disponibilidad bruta de bienes y servicios. No, pues lo que conviene es el déficit. Pero a ver, ¿sí?, para acercarnos al final, aquí hay un tema interesante. A ver, yo exporto 50 e importo 100. O sea, para que haya un déficit comercial, las importaciones tienen que ser mayor que las exportaciones. ¿Cómo le hago para pagar unas importaciones que son superiores a las exportaciones? Porque las tuve que haber pagado, ¿eh? ¿De dónde salen esos dólares? Bueno, a ver, ¿cuáles son, sí, las principales fuentes de ingresos, vamos a poner el caso de México, de dólares al país? Bueno, en primer lugar, las exportaciones. Cuando exportamos de México al resto del mundo van mercancías y del resto del mundo a México vienen dólares. ¿Sí? De aquí para allá van mercancías, de allá para acá vienen dólares. ¿Sí? Ahora, si tenemos un déficit comercial, quiere decir que con los dólares obtenidos por las exportaciones no alcanza para pagar las importaciones. Pero al final de cuentas, se tuvieron que haber pagado. Ay, cuando tengas dólares me vienes a pagar. No, espérame, te lo llevas ahorita y ahorita me lo pagas, ¿no? ¿De dónde salen esos dólares? Bueno, ¿cuál creen ustedes que es la segunda fuente de ingreso de dólares, por ejemplo, al país? Las remesas, que son los dólares que los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos envían a sus familiares en el país. Y que en los últimos años han promediado, fíjense nada más, 25,000 millones de dólares anuales. 25,000 millones de dólares que los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos envían al año a sus familiares aquí en el país. Si no te alcanza con los dólares que obtuviste por tus exportaciones, puedes echar mano de los dólares que obtuviste por envío de remesas. Tercera fuente de entrada, ¿sí?, de dólares al país, inversión extranjera. La Nissan, que quiere venir a abrir una planta de ensamblaje en Saltillo y va a invertir 1,500 millones de dólares. Son 1,500 millones de dólares que entraron a México por concepto de inversión extranjera directa. Si no te alcanza con los dólares, ¿sí?, de tus exportaciones para pagar las importaciones, puedes echar mano de los dólares ¿de qué? De la inversión extranjera directa. ¿Sí? Cuarta fuente, préstamos. Vas a Estados Unidos y pides prestado en dólares y te traes esos dólares al país. Esa es una cuarta fuente de divisas. Y la quinta, repatriación de capitales.
A ver, ¿qué es eso de repatriación de capitales? Vamos a suponer que hace 2, 3 años, por las razones que ustedes gusten y manden, yo veía el futuro del país muy negro, muy inseguro, enorme desconfianza, y el poco, mucho dinero que yo tenía invertido aquí en los bancos, lo cambié a dólares y me lo llevé a Estados Unidos para invertirlo allá. Ya las cosas cambiaron en el país, veo el futuro con más optimismo, ya no veo tanta inseguridad, desconfianza, etcétera, etcétera. Decido traerme esos dólares de regreso a México. Bueno, eso es repatriación de capitales. Y estas son las 5 principales fuentes, por ejemplo, en el caso de México, de dólares para México. Exportaciones, remesas, inversión extranjera, préstamos y repatriación de capitales. ¿Dónde entraría el turismo? En exportaciones. Porque, a ver, estrictamente hablando, exportar quiere decir venderle a un extranjero. Y allá hay 2 posibilidades. Que le llevemos la mercancía al extranjero a su país o que el extranjero venga a comprarla a México. Eso es el turismo. ¿Sí? Para efectos contables, el gasto de los turistas en México es una exportación. Es una exportación. En vez de que le llevemos Cancún a Washington, pues vienen de Washington a Cancún, ¿no? Porque claro, llevarles Cancún está un poquito complicado, sí. Llevarles Cancún está un poquito complicado. Entonces, fíjense, y de todas estas fuentes, ¿sí? A ver, según lo dicho por Rigoberto Stuart, lo que conviene en materia de balanza comercial es tener un déficit. Que sea más lo que importamos que lo que exportamos. Y a ver, dicho así, es lo que uno quisiera. A ver, ¿ustedes no quisieran poder comprar más de lo que venden? Sí, lo que pasa es que al final de cuentas no se puede porque de algún lado tienen que salir los recursos, ¿no? A ver, nadie puede gastar más de lo que tiene. ¿Cómo no pides prestado? No, es que pediste prestado para tener. Entonces tienes y gastas. ¿Sí? Pero si a partir de lo que dice Rigoberto Stuart resulta que lo que conviene es tener un déficit en la balanza comercial, la pregunta es, ¿cómo se va a financiar la diferencia? Exporto 50, importo 100. No me alcanza. No me alcanza. Importo 50 dólares, importo 100 dólares, con lo que exporté no me alcanzó para pagar lo que importé. Entonces, de alguna otra fuente tienen que salir los dólares. Y de todas las que mencioné, ¿sí? Remesas, inversión extranjera, préstamos y repatriación de capitales, ¿cuál creen ustedes que debe ser la fuente que, si sistemáticamente tienes un déficit en balanza comercial, hay que recurrir? La inversión extranjera. Y en concreto, señores, la inversión extranjera directa. Porque puede haber inversión extranjera financiera, por ejemplo, alguien que trae sus dólares y los invierte en la bolsa. Pues esos en cualquier momento vende sus acciones, le pagan en pesos, cambia los pesos a dólares y se los lleva. Y hay fuga de capitales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la Nissan invierte 1.500 millones de dólares en una planta de ensamblaje en Saltillo? Pues que esos 1.500 millones de dólares están ahí en la planta. Instalaciones, maquinaria, equipo. Es más difícil que se fuguen. Mucho más difícil que se fuguen, ¿no? Porque claro, para que se fugaran esos 1.500 millones de dólares, la Nissan tendría que vender todo, ¿sí? ¿Sí? Le pagan en pesos, cambia los pesos a dólares y se los lleva otra vez a Japón. Eso es más difícil. Entonces, claro, cuando tú tienes un déficit en la balanza comercial y tienes un déficit crónico, ¿sí? Como es por ejemplo el caso de México, ¿sí? Lo ideal es que ese déficit, esa diferencia entre lo que recibes por exportar y lo que pagas por importar, se esté financiando con inversión extranjera directa. Es por eso que es tan importante la inversión extranjera directa, ¿sí? Y acabo de decir que esa es la situación de México. Fíjense, hay una cosa muy interesante. Cuando a finales de los 80, principios de los 90, se empezó a hablar de la posibilidad de negociar un TLC con Estados Unidos y Canadá, mucha gente dijo que, pues hombre, eso era un despropósito, íbamos a acabar importándolo todo, ya no íbamos a producir nada, y la balanza de México una y otra vez iba a ser deficitaria con Estados Unidos, y el déficit es malo, y es un despropósito.
Bueno, a ver, el Tratado de Libre Comercio entró en vigor el 1 de enero de 1994, hace 21 años. El 94 fue un año muy difícil, pero a partir de enero del 95, ojo, enero del 95, estoy hablando hace 20 años, ¿sí? Hasta hoy no ha habido un solo mes, uno solo, en el cual la balanza comercial de México con Estados Unidos no haya sido superavitaria a nuestro favor. Llevamos 20 años vendiéndoles más de lo que ellos nos están comprando. Con el resto del mundo, ahí sí la balanza de México es deficitaria. Es más lo que les compramos que lo que les vendemos. Y la diferencia se ha estado financiando fundamentalmente inversión extranjera directa, ¿no? Pero esto es interesante, ¿no? Porque poca gente sabe, ¿no? Seguramente que con el TLC los Estados Unidos nos comieron vivos. Pues no, ¿eh? Es más lo que les vendemos que lo que les compramos, ¿no? Que lo que les compramos. Ahora, una pregunta, sí, que la voy a dejar para el inicio de la siguiente sesión. Si la única fuente de ingresos de divisas, la única, fueran las exportaciones, no hay remesas, no hay inversión extranjera de ningún tipo, no hay préstamos, no hay repatriación de capitales. La única manera que tenemos de obtener dólares es exportando. ¿Sí? Se podría mantener un superávit o un déficit, cualquiera de las dos, en la balanza comercial de un país. No. Y el primero en haber dado una explicación de por qué no, y una explicación que sigue siendo desde mi punto de vista, al menos para mí, el modelo para explicarlo esto, fue el filósofo escocés del siglo XVIII, David Hume. ¿Sí? Además de filósofo, David Hume fue bastante buen economista, hombre, por algo era cuate de Adam Smith, ¿no? Yo no sé a quién le enseñó a quién, sí, pero eran muy amigos, eran muy amigos David Hume y Adam Smith, aunque Hume era mayor que Smith. Smith hasta cierto punto lo veía como una especie de tutor intelectual a David Hume, pero queda la pregunta para la siguiente sesión. Si la única fuente de divisas para México fueran las exportaciones, ¿podría mantenerse a lo largo del tiempo una situación de déficit o superávit? Bueno, lo dejamos para dentro de 15 días. Muchísimas gracias.